Vamos a la pregunta 2. ¿Cuál es el otro problema que se está dando en la administración de justicia? La Constitución del Montecristi tuvo un avance muy bueno. Medidas sustitutivas. Antes cualquier cosa era prisión preventiva y después vemos si eres culpable o inocente. Cuando hay una serie de medidas sustitutivas, por ejemplo, por un accidente de tránsito. Ese tipo no es un criminal, pues. Si no tiene antecedentes, si no estaba borracho, sucedió. ¿Para qué lo vamos a tener en prisión preventiva mientras dure el juicio? Entonces se dan medidas sustitutivas, por ejemplo, que se presente cada semana al juez, prohibición de salir del país, etcétera. Pero ¿qué hacían jueces corruptos? Al criminal más avesado, con antecedentes, con anteriores sentencias, le daban pues medidas sustitutivas para que vuelva a asesinar. Entonces eso era pura y simple corrupción. Y nuevamente el Consejo de Judicatura miraba para otro lado. Para evitar esa corrupción que estamos preguntando en la consulta popular, adelante con la pregunta número 2. Pregunta 2. ¿Está usted de acuerdo con que las medidas sustitutivas a la privación de libertad se apliquen bajo las condiciones y requisitos establecidos en la ley, enmendando la Constitución de acuerdo al anexo 2? Para entender qué está cambiando y de qué se aferraban los jueces corruptos, veamos cómo estaba originalmente la Constitución. Vamos a la Constitución. Miren, este era el problema, que no sería problema si tuviéramos jueces probos, pero con jueces pillos es problema. Artículo 77. En todo proceso penal en que se haya privado de la libertad de una persona, se observarán las siguientes garantías básicas. 1. La privación de la libertad se aplicará excepcionalmente cuando sea necesaria para garantizar, etcétera. Agarrándose de esta palabrita, excepcionalmente, los jueces decían, no, solo por excepción puedo poner la prisión preventiva, es algo extraordinario. Entonces no le daban prisión preventiva a nadie y teníamos a todos estos criminales sueltos, pese a que había antecedentes, etcétera. Esto no tenía por qué ser así, pero buscaban cualquier pretexto para recibir billete y no dar prisión preventiva. ¿Cuál es la propuesta? Veamos. La reforma que estamos proponiendo ese artículo es que ya no diga excepcionalmente. Sigamos. Anexo 1 pongamos, o anexo 2, pregunta 2, sí. Anexo 2. Ya le puse la flecha. Acuérdense, decía, la privación de la libertad se aplica excepcionalmente. Los jueces corruptos se nos agarraban de eso para no meter preso al criminal más avesado. La modificación que proponemos en la pregunta 2, para evitar esto, que es pillería, es la privación de la libertad, no será la regla general, pero se borra la palabra excepcional y se aplicará para garantizar la comparecencia del imputado o acusado al proceso. Eso ya estaba. Pero se aumenta esto, el derecho de la víctima a una justicia pronta, porque aquí se veía el derecho del sospechoso, pero no de la víctima. Entonces se borra la palabra excepcional. La privación de la libertad no será la regla general y se aplicará para garantizar la comparecencia del imputado o acusado al proceso, el derecho de la víctima del delito a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones, y para asegurar el cumplimiento de la pena. Este pequeño gran cambio va a quitarle el argumento a los jueces pillos para no mandar prisión preventiva y va a establecer claramente que no solo pues los que se llenan la boca hablando de garantías, no solo pues los sospechosos tienen garantías, sino los ciudadanos víctimas de la delincuencia. Entonces se le da garantías también al ciudadano víctima de la delincuencia en el sentido de que la víctima tiene derecho a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones. Esa es la segunda pregunta, compañeros. ¿Quién puede estar en contra de una pregunta así? Pero ustedes ven, ¿no? Hay unos que dicen, la próxima consulta no es a favor o en contra del presidente, sino racionalmente analizando cada pregunta.
Pero algunos dicen no a todos, esta vez no. ¿Qué racional tiene eso? ¿Quién puede estar en contra de una pregunta tan obvia, tan importante para mejorar nuestro sistema de justicia? Esos que dicen que son de izquierda, ¿cómo pueden oponerse a penalizar la no afiliación al IES? Si la izquierda siempre se ha caracterizado por apoyar al trabajo humano, por apoyar a la clase trabajadora. Pero para que vean quiénes son los que manipulan y contradicen lo que ellos mismos expresan, ¿no? La respuesta a la consulta debe ser racional. No es una prueba de popularidad del gobierno. Hay que analizar pregunta por pregunta, pero no a la consulta y esta vez no, sin reflexión alguna. ¿Quién puede estar en contra de la pregunta 2, compañeros? Estas preguntas son bien intencionadas. Somos gente de buena fe, de recta intención, no los pillos que legislaban, manipulaban en función de su beneficio. Lo único que queremos es una justicia mejor para todos, mayor seguridad ciudadana para todas y para todos. Y para ello se necesitaba esta consulta popular, que no fue propuesta por el gobierno, también prohibido olvidar, fue propuesta por la oposición. Y ahora sí se arrugan, ¿verdad? Porque les aceptamos el desafío. Sigamos.